Nuevo botón de acción, nuevo puerto de carga, nuevos colores, nueva cámara y muchas cosas nuevas que se sabe ya acerca del iPhone 15 y 15 Pro y que en este vídeo rápido te voy a contar para que estés preparado y preparada para lo que llega y lo que ya se ha filtrado sobre el nuevo iPhone 15 y 15 Pro. Y bien, primera gran novedad es que parece que va a desaparecer el switch por el cual silenciamos el iPhone y va a ser sustituido por un botón de acción estilo Apple Watch Ultra. Un botón de acción que no queda ahí, sino que va a tener también detector o va a poder medir la presión con la que lo pulsas, de tal forma que ya no solo va a depender de en qué aplicación estés, sino que incluso dentro de una misma aplicación vas a poder tener varias funciones. Por ejemplo, el gran ejemplo que se ha filtrado es que a la hora de hacer una foto, dejando levemente pulsado el botón podrás enfocar y si lo terminas de pulsar podrás realizar la foto, exactamente como pasa con una cámara profesional. Lo mejor de todo es que va a ser personalizable y va a tener multitud de funciones dependiendo de cómo lo personalices y sobre todo también dentro de qué aplicación lo estés usando. Por cierto, acerca de los botones de subir y bajar el volumen que parecía que los iban a unificar en un mismo botón y que iba a ser áptico, todo eso ha quedado, parece ser, descartado y seguiremos teniendo dos botones físicos de volumen para subir y para bajar el volumen. Y bien, tercera y grandiosa filtración que tenemos y es que por fin parece que el iPhone 15 llegará con el puerto de carga USB tipo C y no queda ahí la novedad, sino que en los modelos Pro, sí, por desgracia parece que solo en los modelos Pro, contaremos con Thunderbolt 3.0. ¿Y eso, David, en qué se traduce? Pues eso se traduce en que vas a tener tasas de transferencia de datos de hasta 40 gigas de velocidad. ¿Eso es mucho, David? Pues eso es muchísimo si tienes en cuenta que Lightning trabaja aproximadamente unos 480 megabytes por segundo, por lo que multiplica 480 megabytes por segundo, pasamos a 40 gigas por segundo. Una verdadera locura. Lo malo, como te avanzaba, es que parece ser que esta gran novedad llegaría a los modelos Pro, 15 Pro y 15 Pro Max. No obstante, sí tendría el modelo 15 y 15 Plus el puerto tipo C, la conexión tipo C, pero no con las tasas de transferencia de los Thunderbolt 3.0. Y cuarta filtración, algo que importa también bastante, los colores. Y es que cada año parece que llega un color nuevo. Pues bien, parece ser que los dos colores nuevos que veríamos este año como gran novedad serían un azul y un rosa, pero verdaderamente vibrantes, muy vivos y llenos de color, como los de la imagen que estáis viendo superpuesta. Parece ser que este rumor va cogiendo muchísima fuerza a medida que avanzan los meses y, como digo, puede que estos dos sean los dos nuevos colores, aparte de ese supuesto color rojo que todo hacía ver que íbamos a ver en un iPhone 15 Pro, pero que, como digo, ahora el rumor que coge fuerza es que veremos también este color rosa y este color azul. ¿En qué quedará finalmente la gama de colores de los iPhone 15 y 15 Pro? Lamentablemente, para saber la ciencia cierta, tendremos que esperar a septiembre. Y en cuanto a los procesadores, nueva generación, tendremos la A16 Bionic como generación que montarán los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Ya sabéis que en este caso los modelos normales, el modelo 15 y 15 Plus, heredarán el A16 Bionic, que es el procesador que actualmente montan los modelos Pro del iPhone 14. La gran novedad del iPhone 15 también reside en que este procesador va a contar ahora con una arquitectura de 3 nanómetros, lo cual, sumado a que en la memoria RAM también se rumorea que pasaremos de 6 a 8 GB de memoria RAM, va a hacer que tengamos encima de la mano un pedazo de iPhone súper potente y súper capaz cada vez más, porque es que además, y aquí viene una sexta filtración que se viene rumoreando, y es que, como digo, si además le sumas a la coctelera del nuevo procesador, le sumas que vamos a tener ese Thunderbolt 3.0 en los modelos Pro, todo hace ver y todo apunta a que hay bastantes rumores que cogen fuerza acerca de que este iPhone, los modelos Pro, serían capaces, atención, escucha bien, de ser conectados a monitores hasta 4K, permitiéndote poder conectar por cable y poder, bueno, pues ver cualquier tipo de contenido conectado al iPhone, pues conectado a una pantalla. Es decir, bueno, pues sí, usar un monitor externo en tu iPhone, pues eso puede que sea posible gracias a ese puerto USB-C con Thunderbolt 3.0 y a estos nuevos procesadores que montaría la gama de iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. En cuanto a la pantalla, puedes pensar que no va a haber gran novedad, pero sí la va a haber, y es que
que ahora sí parece ser que en la próxima generación de iPhone, es decir, la de los iPhone 15, toda la gama completa de iPhone contarían con la pantalla con Dynamic Island. Eso sí, ten muy en cuenta que solamente los modelos Pro y Pro Max, al menos eso hace ver los rumores, serían los encargados de contar con la tecnología ProMotion y con esa tasa de refresco de hasta 120 Hz de forma adaptativa. Y en cuanto a conectividad, tenemos grandes noticias y no tan grandes noticias. La buena noticia es que los iPhone 15 y 15 Pro parece ser que van a venir ya con la tecnología de Wi-Fi 6E, un Wi-Fi no solo mucho más estable, sino que va a tener la capacidad de adquirir una mayor cobertura en la conexión. Eso sí, la noticia no tan buena, al menos aquí en Europa, que es donde está cogiendo fuerza el rumor, es que estos nuevos, bueno, la verdad es que no sé si es una mala noticia o no es una mala noticia. En caso, júzgalo tú mismo. Lo que te vengo a decir es que aquí en Europa está cogiendo mucha fuerza el rumor de que estos iPhone heredarían la tendencia anterior de los iPhone 14 en Estados Unidos, es decir, ser un iPhone con tecnología de conexión en la red móvil e internet a través de las tarjetas virtuales eSIM. Es decir, que este iPhone vendría aquí en Europa sin la posibilidad de introducir una tarjeta SIM física. Y eso, pues como digo, tendrás que ser tú mismo quien juzgue si es buena noticia o no tan buena noticia. Y hasta aquí lo que va a ser, si no pasa nada, el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, y que veremos en septiembre y que obviamente os lo traeré, lo compraremos, lo probaremos. Y bueno, pues que cada vez estamos más cerca, todo se ha dicho. Nos vemos en un... No, espera. Es un momento de recordarte que puedes suscribirte, que es totalmente gratis, y oye, pues si no lo estás ya, ayudas al canal. Y también te digo que te dejo por aquí un vídeo que, según el algoritmo de YouTube, siento decirte, sabe exactamente lo que te gusta, pues según el algoritmo de YouTube, este vídeo te va a encantar. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!